¿Qué tal, mis estimados maestros y maestras? ¿Cómo están? Les saludo con mucho afecto el día de hoy. Pues bueno, vamos a tener esta pequeña sesión referente a nuestra sesión número 4. Cualquier duda, cualquier comentario, quedo atento y pendiente al chat. Pues bueno, vamos a dar inicio con esta sesión en la cual vamos a recordar algunos rubros que son de característica importante. En esta diapositiva, pues bueno, estamos viendo lo que ya hemos estado trabajando, que son los elementos clave de la evaluación formativa. Es importante mencionar que esta evaluación formativa, mis maestros, recordar que es un componente esencial en cualquier enfoque pedagógico, ¿sí? Siempre y cuando sea un enfoque y que prácticamente todos los enfoques actuales son así, sea centrado en el aprendizaje y centrado en en el estudiante. Es decir, vamos a analizar esta diapositiva y vamos a ver cómo se integra lo que es nuestra práctica docente y cómo podemos nosotros impactar en esta parte de la transformación educativa de los muchachos, pero siempre desde una perspectiva de característica crítica y más que crítica, autocrítica. Muy bien. Ahora, recordamos que la evaluación formativa no es nada más una práctica evaluativa de característica aislada, sino que es una estrategia de característica continua. Por eso se llama evaluación formativa o continua, que tiene la finalidad, mis maestros, de retroalimentar efectivamente lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje prácticamente en tiempo real. De ahí, ahí estriba la importancia del por qué lo que platicábamos anteriormente tenemos que ir retroalimentando prácticamente de forma inmediata para que no se diluya este buen elemento, ¿sí? Ahora bien, recordamos también que a diferencia de la evaluación formativa, a diferencia de la evaluación formativa, un segundito, maestros, por favor. Una disculpa, es que estoy aquí en el trabajo, una disculpa, mis maestros. Bueno, les estaba comentando qué bueno que la evaluación formativa, a diferencia de la evaluación sumativa, la cual se enfoca esta última en calificar al final de un ciclo, esta evaluación formativa tiene la finalidad de brindar el acompañamiento al estudiante, ya que le va a ir permitiendo orientar las acciones que él vaya desarrollando en la parte académica y por lo tanto a nosotros como maestros nos permite que el estudiante nos permite observar qué estrategias son las que están funcionando y qué estrategias no lo están haciendo, ¿sí? Hay diversos autores, a mí me agradan dos que son más contemporáneos, que son Black y William, que han mencionado que esta evaluación formativa va a tener un efecto muy significativo en lo que es la mejoría o la mejora del rendimiento escolar, siempre que se empleen con una intencionalidad pedagógica muy clara. Es decir, mis maestros, no se trata únicamente de preguntar o de revisar la tarea, ¿no? Sino que se genere una información relevante en el ámbito educativo sobre cómo y cuándo se está aprendiendo. Y estos dos elementos, si nos damos cuenta, tiene que ver con lo que hemos venido también platicando, que tiene que ver con la metacognición. ¿Para qué? Para permitirle al estudiante
que ajuste sus estrategias, ¿sí? Es decir, que él se haga responsable de su propio aprendizaje y de cómo aprende, ¿sí? Ahora, eh, continuando en este aspecto, vamos a ejemplificar. Por ejemplo, vamos a pensar que estamos dando el curso de metodología de la investigación en la parte de posgrado. Y pues bueno, no bastaría que como maestro nada más yo les calificara lo que si fuera un proyecto final, ¿sí? Y tendríamos que trabajarlo de acuerdo a la evaluación formativa y es ahí donde tendría yo que acompañarlos a cada uno de ustedes en todo el proceso. Es decir, ir haciendo revisiones de característica parcial para poder ofrecer una retroalimentación en los diferentes rubros, ya sea en el planteamiento del problema, en el marco teórico o en la revisión de los instrumentos de recolección de datos que fuéramos a emplear, ¿sí? Es decir, aquí en este aspecto tenemos que fungir como más que un gestor en este momento de aprendizaje, es como un acompañante del proceso, ¿sí? En esta parte observamos de lo que les estoy mencionando, cómo la evaluación formativa se va a convertir en un proceso de diálogo, ¿sí? Va a ser un recurso de característica participativa, donde el error, y ya hemos hablado del error, va a dejar de ser algo negativo y va a convertirse en una oportunidad de crecimiento, ¿sí? Les dejo un minutito la diapositiva para que la puedan observar y continuamos, mis maestros. Muy bien, vamos a continuar. Y si se llega a suscitar de esto que estamos platicando en algún momento, por favor, me pueden mandar un mensajito con todo gusto. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ahora bien, ya también analizamos en su momento lo que era la implementación de la evaluación formativa, ¿sí? Este aspecto lo tenemos siempre que tener presente en cómo vamos a concretarlo, es decir, cómo lo vamos a articular con el enfoque pedagógico que nosotros estamos trabajando, ¿sí? En esta parte, pues bueno, eh, es donde vamos a poder mostrar el nivel de la calidad esperada. Por ejemplo, eh, un criterio que nosotros pudiéramos tener para evaluar a uno de nuestros muchachos sería que argumenta con evidencia científica, ¿no? El, eh, en este aspecto, nosotros necesitamos, y es donde vamos a entrar ya a las técnicas e instrumentos de evaluación formativa, necesitamos analizar cuál es el pertinente para poder observar o el estudiante pueda demostrar que ha adquirido ese conocimiento, ¿sí? O esa competencia. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que discernir qué técnica y qué instrumento de evaluación vamos a estar empleando. Este ya lo trabajamos, esta diapositiva, no me voy a detener mucho en ella, porque puesto que ya la habíamos mencionado, y continuamos con la siguiente. Ahora, en este aspecto, nos estamos viendo la cuestión de lo que son las evidencias, ¿sí?
Y la evidencia, pues es cualquier elemento que nos va a mostrar que el estudiante realmente ha aprendido, ¿sí? En este aspecto, cuando los estudiantes generen sus evidencias, es importante que sean de característica sistémica, es decir, que vayan a partir de un enfoque de ir de menos a más e ir notando cómo va avanzando el proceso de conocimiento o de generación de conocimiento, ¿sí? Ahora, toda esta información que nos van a generar las evidencias la tenemos que emplear en nuestro beneficio de manera efectiva para dar forma a la acción pedagógica que vamos a seguir teniendo. Es decir, si vemos que están chuecos en la evidencia pedagógica, pues podemos reconsiderar el cómo vamos a estar trabajando al respecto, ¿sí? Ahora bien, ahora vamos a adentrarnos un poquito en una sección más práctica en esta parte, ¿no? Que serían lo que son las técnicas y los instrumentos de evaluación, ¿sí? Permítame, ¿sí? Ahora, no es lo mismo una técnica que un instrumento de evaluación, ¿sale? Aquí también siempre nos vamos a tener que preguntar, ¿cómo evaluamos? ¿Sí? Y más que nada, ¿cómo evaluamos de manera coherente, pero siempre con una visión formativa? Ahora bien, las técnicas, que es la forma de hacer las cosas, van a poder dividirse en 5 grandes grupos, ¿sí? Que son las escritas, las prácticas, de observación y también basadas en la evidencia. Así, empleando también lo que es la auto y la coevaluación, ¿sale? Cada una de estas técnicas no es ni mejor ni peor, sino que mis maestros va a responder, como lo hemos hablado, a diferentes propósitos y a diferentes niveles cognitivos, así como a estilos de aprendizaje, ¿sale? Ahora bien, por ejemplo, la técnica escrita en donde nosotros trabajamos a partir del ensayo un reporte, pues nos va a permitir valorar la capacidad de análisis y síntesis que tienen los muchachos, ¿sí? Mientras que una técnica práctica, como es el desarrollo de un proyecto, nos va a permitir observar la aplicación del conocimiento en un contexto real y con ello generar un aprendizaje de característica significativa, ¿sí? En donde nosotros vamos a poder ver lo que correspondería el nivel que ha alcanzado el muchacho referente al aprendizaje esperado, ¿sí? Siempre las observaciones son fundamentales en los procesos de evaluación, ¿sí? Tanto en las partes colaborativas como también las de característica oral o las actividades en solitario, ¿sale? Muy bien. Ahora, referente a los instrumentos, ay, estoy cambiándole, referente a los instrumentos, pues bueno, estos van a ser herramientas como lo son las rúbricas, esos son los instrumentos, ¿sale? Las rúbricas, listas de cotejo, las escalas de valoración, y estos instrumentos nos van a permitir que nosotros sistematicemos y transparentamos el proceso evaluativo. Ejemplo, la rúbrica no solo nos va a comunicar los criterios o los niveles de desempeño, sino que también nos permite, punto clave, una retroalimentación detallada, ¿sí? Y esta rúbrica es muy útil tanto para la evaluación del estudiante como del docente y podemos también emplear elementos de auto y coevaluación, ¿sale? Por ejemplo, si yo estoy evaluando una exposición de mis muchachos, puedo emplear lo que les decía, una rúbrica preparada por nosotros mismos
que contemple, por ejemplo, cuatro aspectos, ¿no? La claridad en la comunicación, el contenido, el dominio del contenido, el uso del material de apoyo y la capacidad de síntesis. Ahora bien, ya posteriormente, con cada una de estas descripciones específicas, yo puedo ir ahondando en los niveles de desempeño, ¿sí? Siempre importante recordar, mis maestros, lo que también ya hemos platicado varias veces, que uno de los objetivos primordiales de estos instrumentos es el fomentar la metacognición. ¿Sale? Muy bien. Ahora, la elección de técnicas e instrumentos debe siempre estar alineada, como lo hemos dicho, con los objetivos de aprendizaje y con las características del grupo, lo cual nos brindó nuestro encuadre, ¿sí? Porque recordemos que nosotros siempre debemos trabajar bajo el contexto, ¿sí? Es decir, no se trata también de estar aplicando un sinnúmero de técnicas, sino de seleccionar aquella que sea pertinente, aquella que realmente vaya a generar una información útil para la mejora continua del aprendizaje. ¿Vale? Muy bien. Continuamos. Ahora, pues bueno, en este apartado vamos a observar que los productos, las evidencias o pruebas del aprendizaje las vamos a ir recogiendo a lo largo del todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Ahora, es importante referir que las herramientas pueden ser de característica cualitativa y cuantitativa. ¿Vale? Muy bien. Continuamos. Ya les iba a decir preguntas o comentarios, pero no los tengo de manera síncrona, sino que en este momento estamos de manera asincrónica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, nuestras evidencias de aprendizaje como lo hemos visto, pueden ser de característica directa o indirecta. La que es directa es visible y objetiva, así como que la podemos tocar, es tangible, ¿sale? Y nos va a brindar información de qué es lo que el estudiante aprendió, ¿sí? O lo que no aprendió, ¿sale? La indirecta son evidencias de que el estudiante está aprendiendo, pero no lo puedo saber con claridad, ¿sale? Ejemplo de ello, pues pueden ser las encuestas que realizamos de evaluación al desempeño docente o las calificaciones de nuestros estudiantes de un parcial pasado o un semestre pasado, ¿sale? ¿Cuáles son las que debieran prevalecer? Eh, Debieran de ser las de característica directa, pero los directivos también sabemos que aquellas evidencias indirectas son muy importantes y también nos dan luz de acuerdo al nivel que pudieran haber ido alcanzando los estudiantes en la parte académica. ¿Sí? Ahora bien, vamos a continuar. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos? ¿Qué se evalúa? Pues tenemos que evaluar en 300, yo les decía, una evaluación 360, ¿no? Tenemos que evaluar prácticamente todo. Vamos a evaluar comportamientos, vamos a evaluar producciones escritas, producciones no escritas, respuestas a preguntas, productos o resultados de trabajo. Es decir, vamos a evaluar todos los elementos de nuestros contenidos, ya sea contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es decir, debemos evaluar con un enfoque epistemológico, pragmático y axiológico. ¿Por qué? Porque la evaluación tiene que ser de característica integral. ¿Sí, mis maestros? Muy bien. Continuamos. Ahora, les decía
que tenemos diversas técnicas de lo que era la evaluación formativa, para lo cual empleamos diversos instrumentos, ¿sí? Se las voy a dejar esto un momentito para que le echen un ojito y vamos continuando. Muy bien, continuamos. Aquí, pues bueno, tenemos lo que son, les mencionaba, los instrumentos de evaluación formativa. La técnica es el cómo lo hago. El instrumento es el qué empleo, ¿sí? Por ejemplo, la técnica para que yo pueda quitar un tanque de gas es colocarme enfrente del tanque y tengo que seleccionar alguna herramienta de acuerdo a la técnica que yo voy a emplear, ¿sí? Puedo emplear un perico, puedo emplear una pinza de presión, ¿sí? No sé si me explico con este burdo ejemplo. Ahora bien, ¿sí? Vamos a tener entonces lo que son diversas técnicas y diversos instrumentos, ¿vale? En este sentido, lo que se pretende es evaluar de manera integral, ¿sale? Y que nosotros podamos saber qué áreas concretas del aprendizaje voy a evaluar, ¿sí? Y puedo emplear, yo les decía, en cualquiera de ellas lo que es la hetero, la auto y la coevaluación. Ahora, en este sentido, avanzando hacia esta plática, hacia instrumentos más específicos, hoy con ustedes quiero abordar dos herramientas que son de característica fundamental en la parte de la evaluación formativa, que son las listas de cotejo y las escalas de valoración. ¿Sí? Ahora, o lo que también las listas de cotejo o lo que también les llamamos las famosas checklist, ¿no? Bueno, tanto las listas de cotejo como las escalas de valoración, ambas tienen como un propósito central, mis maestros, que vamos a ofrecer una forma de característica estructurada, objetiva y sistémica de cómo observo y valoro el aprendizaje del estudiante, ¿sí? Esta lista de cotejo es un instrumento muy simple, pero muy importante, que consiste en una serie de indicaciones o elementos que debemos observar durante la realización de una actividad, ¿sí? Cumple, no cumple. Su uso es de característica dicotómica, dos rasgos, ¿no? El rasgo está en la presencia o en la no presencia. ¿Se cumple o no se cumple? Esto nos permite a nosotros como maestros identificar rápidamente, fácilmente, el nivel de cumplimiento de los aspectos concretos. Por ejemplo, en una práctica de laboratorio que hacemos en biología, puedo ocupar este checklist en algo tan burdo y tan simple como pongo, utiliza bata, ¿sí? Etiqueta correctamente las muestras, sigue los protocolos de seguridad, ¿sí? Ahora, esta lista de cotejo también va a tener algunos elementos en su contra, como lo es que va a ser criticada porque a veces es demasiado rígida, ¿sale? La lista de cotejo en ese aspecto es ideal para que nosotros podamos evaluar procesos de característica mecánica o habilidades específicas en donde la relevancia estriba en lo que es la presencia o ausencia de un comportamiento dado, ¿sí? Además, esta lista de cotejo también es muy importante que se pueda emplear en la autoevaluación, ya que va a permitir a los muchachos monitorear su propio desempeño de una manera clara y sencilla, ¿sí? Muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos las escalas de valoración.
¿sí? Y van a añadir en este aspecto un componente cualitativo o que también puede ser cuantitativo al juicio de evaluativo, ¿sale? Se van a presentar de acuerdo a una graduación, ¿sí? Desde una escala dicotómica, como podemos, lo que les decía, el sí o no, la presencia o la ausencia, hasta escalas numéricas, como nunca, a veces, siempre, en una escala que le denominan los psicólogos escala de Likert, ¿no? Ahora, estas escalas nos permiten matizar lo que es el nivel de logro alcanzado por los muchachos en relación con un criterio específico, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, aquí es lo que les decía, la cuestión dicotómica, hablando de un ejemplo, ¿sí? Y es un ejemplo muy práctico. En tomar tantito cafecito. Mm. Si yo evalúo la participación en clase de mis muchachos, una escala de valoración pudiera considerar diversos aspectos como lo que es la pertinencia de las intervenciones, su nivel de argumentación y qué tan frecuentemente el chamaco participa, o el muchacho, o el joven. Así, en lugar de nosotros simplemente estar marcando participa o no participa, puedo decir que su participación fue, por ejemplo, ocasional, adecuada o sobresaliente, ¿sí? La gran ventaja de esta herramienta es que nos brindan, como siempre lo estamos diciendo, una transparencia. La evaluación siempre tiene que ser transparente y que no exista el sesgo de la subjetividad, ¿sale? Estas herramientas son transparentes tanto para el docente como para el estudiante y si están bien realizadas, si están bien diseñadas, van a permitir una retroalimentación clara que va a promover la mejora continua, ¿sí? Ahora, siempre deben de estar acompañadas, mis maestros, de descriptores precisos, por lo que les decía, para evitar la subjetividad. Ahora, algunos errores que tenemos en la aplicación de estos elementos incluyen lo que es el emplear escalas sin haber definido con anterioridad qué significa cada nivel, o bien realizarlas sin haber comunicado previamente los criterios de evaluación de los estudiantes. Tenemos que recordar que uno de los principios éticos importantes de la nueva escuela mexicana de la evaluación es la claridad y la equidad. Ahora bien, ambas herramientas, tanto las listas de cotejo como las escalas, pueden ser también digitalizadas y las podemos emplear en diversas plataformas, es decir, las podemos ampliar a la antigüita o ya con un enfoque de las tags, ¿no? O de las TCATs que le llaman, ¿no? Que las podemos emplear en diversas plataformas como es el famoso Google Classroom, Google Forms, en el Moodle, y así podemos facilitar lo que es la recolección y los análisis de datos, ¿vale? Sobre todo en contextos de educación que tenemos nosotros, ya sea a distancia, como lo que estamos viviendo, o en característica híbrida, ¿sale? Muy bien, continuamos. Esto ya lo vimos, ¿sí? El instrumento de recolección que tiene que ver con las escalas. Se los dejo un minutito para que le echen un ojito. De todas formas, en un ratito más les voy a mandar la presentación para que la tengan presente y le puedan dar otra revisadita, mis queridos maestros y maestras. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la rúbrica. Esta rúbrica, pues bueno, me gustaría que la pudiéramos tratar en nuestra siguiente sesión, pero podemos ir empezando a platicar, ¿no? Ahora bien, y si no, pues podemos ir avanzando con lo que corresponde a la rúbrica.
Ahora, uno de los instrumentos que más nos ayuda y que muchas veces empleamos es la rúbrica, ¿sale? Esta rúbrica también se le conoce como matriz de valoración y va a ser una guía de característica maestros estructurada que nos va a permitir a nosotros ir evaluando el desempeño de un muchacho ya con base a criterios bien específicos y al nivel de logro ya definido. Lo interesante, lo bonito de este instrumento es que va a combinar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Esto es muy importante, ¿eh? Y esto nos va a permitir lo que es una retroalimentación más rica y más dinámica, más específica, ¿sale? Ahora bien, una rúbrica va a tener dos dimensiones clave. De un lado vamos a poner los criterios o aspectos a evaluar y por el otro, importante, los niveles de logro o el nivel de desempeño. Cada celda en esta matriz describe cómo se manifiesta un nivel determinado de logro para cierto criterio en particular o en específico. Es decir, mis maestros, esta matriz nos va a permitir reducir la subjetividad. Ahora, desde una perspectiva formativa, la rúbrica es lo que yo emplearía. ¿Por qué? Porque nos ayudan a hacer evidente, a hacer visible el proceso de aprendizaje. ¿Sale? Ahora, una rúbrica eh, la vamos a nosotros a observar siempre que debe de llevar los niveles de ejecución. ¿Sale? Y aquí los vamos poniendo. Y tenemos que marcarlos, siempre el uno, el 2, el 3, el 4 y ser muy claro, ¿vale? Ahora, vamos a imaginar un ejemplo en donde queremos que el estudiante redacte un aspecto, ¿no? En este sentido, por ejemplo, si voy a evaluar el ensayo, puedo incluir diversos criterios, como es qué tan claro fue el argumento, el uso de las fuentes bibliográficas o de la información, la organización del texto, su estilo académico, ¿sale? Y para cada uno de ellos voy a establecer niveles como puede ser el excelente, adecuado, limitado, insuficiente, y con esto yo evito tener interpretaciones subjetivas, ¿sí? Siempre tenemos que trabajar la evaluación de característica objetiva. Ahora bien, también las rúbricas, recordemos que las podemos emplear tanto en la autoevaluación como en la coevaluación, ¿sí? A ver, vamos a continuar. Aquí estamos viendo el ejemplo de una rúbrica, de lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos, hasta le pusimos el porcentaje. ¿Qué porcentaje? Esto nos da el 100%. El criterio, si tiene una actitud colaborativa, si su compromiso con su propia formación, que el trabajo del equipo y la aceptación de opiniones, ¿no? Y viene la escala, la de Likert. Si es sobresaliente, satisfactorio, poco satisfactorio o insuficiente, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo en equipo, ¿no? Insuficiente, pues no participó ni colaboró con el equipo, ¿sale? Poco satisfactorio, pues veo que le disgustó participar y colaborar con el equipo, pero realizó ciertas tareas, ¿no? En satisfactorio, que participa, colabora con el equipo, ¿no? Y además, ya en el sobresaliente, que tiene una actitud positiva. Esto sería una rúbrica para lo que corresponde a la autoevaluación. ¿Sí, mis maestros? Bueno, le voy a dejar aquí porque desafortunadamente mi Zoom es de característica gratuita y nada más tengo 40 minutos, pero no se me preocupen, la siguiente sesión estaré platicando con ustedes más acerca de estos elementos. Pues bueno, mis queridos maestros, sin mayor preámbulo, les mando un abrazo con mucho afecto y nos vemos con mucho gusto el siguiente
sábado en los horarios ya establecidos. Pues bueno, les mando un abrazo con mucho cariño y nos estamos viendo próximamente. Y vamos a detener esto. Ahora, ¿cómo le hago? Ujú.